Distrito, bueno, estamos ya aquí en TV News, me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente este miércoles 22 de octubre ya, se acaba el mes y bueno, pues me da gusto saludarles a través de esta plataforma y como siempre pidiéndoles que nos sigan en nuestra página, que nos den seguir, que compartan nuestro contenido, apóyennos, apoye este proyecto de comunicación de esa manera para que sigamos creciendo y pues usted también esté informado de todas las tendencias actuales que son las noticias. Hoy tenemos, la verdad, un tema muy importante, un tema de actualidad, una tendencia, la ley de amparo, esta ley que se ha dado, que hay opiniones encontradas y por eso pues es importante recibir aquí en el estudio al juez de distrito, tercer juez de distrito del estado de Veracruz, Rafael Bautista Cruz. Juez, me da gusto saludarle después de mucho tiempo, algunos meses que nos había visitado y es un pues privilegio que esté con nosotros porque en estos tiempos es importante hablar con usted de lo que está sucediendo con la nueva ley de amparo y con otras situaciones que se están dando. Buenas tardes, juez. Muchas gracias por tu auditorio, muchas gracias por recibirme en esta tarde. Es un gusto para mí estar con usted y sobre todo con su auditorio. Pues el tema de actualidad, el tema que pues está en la mesa, que hay versiones encontradas, que hay pues mucha información en las redes, unas a favor, otras en contra, es la ley de amparo, cómo nos va a afectar o no cambió nada o nos va a beneficiar, el asunto de los amparos para que no nos corten el agua, que también se dice por ahí que también nos va a perjudicar ahora con los amparos del agua, con los créditos fiscales. Hay mucho tema sobre esta ley de amparo que pues bueno, usted es una persona preparada, con más de 20 años de experiencia en esto. Creo que usted nos va a dar luz a este tema que es importante para la ciudadanía, aunque pareciere que a muchos ciudadanos de a pie pueden decir, a mí no me va a afectar esto, yo no tengo problemas, yo no necesito amparos, yo no, a todos nos puede afectar en cualquier momento, ¿verdad? Sí, ¿verdad, licenciado? Así es. Aquí hay un tema muy interesante que es la reforma a la ley de amparo. Esta reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de octubre de este año y cambia algunos aspectos sustanciales. ¿Qué pasa aquí? Recordemos que el juicio de amparo es un medio, es un instrumento que tienen todas las personas para defenderse de actos o de omisiones de las autoridades que violen derechos humanos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando a una persona le cortan el agua? ¿Qué Ajá. pasa, por ejemplo, cuando a una persona que está conectada a un respirador y que no ha apagado la luz y llegan digamos, personas de la Comisión Federal de Electricidad a cortarles la luz? Que en ese tipo de casos, o cuando una persona es detenida por la policía o es torturada o es golpeada o se desaparece a una persona, bueno, ¿a dónde se acude, no? ¿Ante qué autoridad se acude? Pues se acude ante las juezas y los jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación. Y precisamente por eso esta ley de amparo o esta reforma pues es bastante interesante porque se abordan distintas figuras. Por ejemplo, anteriormente en la ley de amparo se establecía la manera en la que se va a conceder lo que se conoce como una suspensión. ¿Qué es la suspensión del acto reclamado? Pues es como si fuera, digamos en palabras muy sencillas, como si fuera un amparo provisional, una medida que tiende a decirle a la autoridad: para las cosas, detén las cosas, o bien, imaginemos en los casos donde las autoridades de salud no le dan atención médica a una persona bueno, que lo necesita por un tema de cáncer, por un tema de que está dañado del hígado, entre otras cosas. Ahí pueden acudir ante los jueces federales a solicitar
ese tipo de amparo. De amparos. Bueno, hoy hace una hora más o menos hablé de un amparo con el señor Ricardo Morales Carrasco. De a una persona se le otorgó un amparo porque tiene un derrame cerebral y se demandó al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, que no le había dado atención a esta persona. Se le otorgó un amparo por un juez para que le dé atención, medicinas y todo. De eso estamos hablando también, ¿verdad? Exactamente, justamente la suspensión del acto reclamado permite a las personas que pues se obligue a las autoridades a que les den la atención pronta. Y expedita. Sí, claro. Entonces sí afecta a cualquier ciudadano de a pie, o sea, en cierto momento le puede afectar, o sea que sí es importante. Sí es importante conocerlo. Esta nueva ley de amparo, ¿en qué cambia con la anterior? En este sentido, con estas cuestiones, con mi amparo que probablemente la gente que va a realizar un amparo en contra de Grupo Más para que no le corten el agua, alguien que tiene, como dice usted, un problema de que no le dan las medicinas, alguien que se va a amparar porque tiene una demanda, alguien que tiene un crédito fiscal y Hacienda lo va a requerir. ¿Cómo cambia la ley anterior con esta nueva ley de amparos? Bueno, básicamente se eleva lo que se conoce como un estándar de prueba, que implica que ahora todas las personas, los quejosos, deberán argumentar mejor y deberán aportar elementos de prueba desde las fases iniciales, desde que presentan las demandas. Ya prácticamente la nueva regulación de la ley de amparo establece que para concederles una suspensión, esto es para que ellos se puedan beneficiar de inmediato de lo que es el juicio de amparo, concretamente de la suspensión, tendrán que aportar más pruebas y además argumentar de manera adecuada lo que están buscando. Entonces, Aportar más pruebas. Exactamente. Eso también sucediera con, supongamos, de algún problema matrimonial donde una mujer se ampara para que el hombre le otorgue la pensión, o se ampara para que el hombre no la esté molestando. ¿Todo eso también, en esa parte también? ¿O? Sí, en cierta medida. Por ejemplo, tratándose de estos asuntos donde, por ejemplo, hay situaciones de violencia de género. Okay. ¿Sí? En donde, por ejemplo, un hombre golpea a la mujer y en ese sentido lo que hace la mujer es promover un juicio de naturaleza civil ante un juez local, un juez dedicado a lo civil y a lo familiar. Y, por ejemplo, hay muchas ocasiones en donde se le pide al juez civil que adopte las medidas para, por ejemplo, pedir que el marido ya no esté en la casa. Si, en el caso de esos jueces, si no atienden esa situación, esa petición, las personas pueden acudir al juicio de amparo y ahí decirle al juez, oye, ¿sabes qué? Pues está pasando esta situación, tengo este problema y necesito que obligues al juez del fuero común, al juez civil, a que adopte las medidas para que tutele, digamos, mi integridad. Básicamente, entonces, por eso es importante este tipo de juicios, vaya. Pero comentaba hace unos momentos, decía que ahora hay que aportar más pruebas. Exactamente. Ajá. Sí, por ejemplo, ¿qué se pueden aportar en esos casos? Decir cuando menos, a ver, yo promoví tal juicio ante el juez civil y anexo la demanda y anexo que cuando menos ya me reconocieron el carácter de parte. Bueno, ya estoy probando, estoy demostrando que tengo esa calidad y que el juez de lo civil no ha emitido un auto en donde tutele estos derechos humanos, ¿no? Es muy factible que eso pueda pasar. En el caso entonces de los amparos para evitar los cortes de agua, no nos afectaría así de una manera radical. Entonces se tendría que presentar más pruebas. ¿O? Sí, de una manera radical no se les afecta por una razón. Recordemos que en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tenemos un derecho fundamental que es el derecho al agua. Ajá. Y ese derecho al agua está tutelado tanto en nuestra Constitución como en instrumentos internacionales. Siendo así, lo que pueden hacer es presentar estos reclamos y aportar cuando menos que celebraron estos contratos, vaya, de agua, entre otras cosas. O sea, básicamente es eso, y lo que argumentan normalmente las personas es que
la concesionaria de agua no les está ministrando el agua o no les está dando un agua de calidad, básicamente. Tomando este punto, tomando este tema que aquí abordamos, hemos estado abordando desde el principio sobre la cuestión del agua, la concesión, la mala calidad de agua, las altas tarifas, todo esto. Me gustaría preguntarle sobre ciertos casos que se han dado en contra de esta empresa, demandas que están ahí pendientes, que pues bueno, la gente, la población, una parte, porque hay mucha parte de población de Veracruz, de usuarios del agua que no, pues son apáticos, que pues pareciera que no les interesa el asunto, pero también les afecta. Los casos que se han levantado en contra de esta empresa, ¿se pueden resolver conforme a la ley todavía? Sí, definitivamente. O sea, la ley no ha cambiado, o sea, en lo sustancial. ¿Qué implica? Que cualquier persona puede promover y decirle, acudir ante un juez y defenderse de esos actos en este caso, de autoridades o bien de concesionarias del agua que afecten los derechos humanos. Por ejemplo, los temas de corte, de suministro de agua. ¿Y por qué? Porque el derecho al agua es un derecho fundamental, es un vital líquido. Ajá. ¿Por qué una ley de Veracruz, del agua de Veracruz, de la ley de aguas de Veracruz está encima de la Constitución? El artículo 105 de la ley de aguas de Veracruz indica que está permitido cortar el agua, cuando la Constitución mexicana dice que es un derecho humano. Bueno, ¿ahí qué sucede? Lo que pasa es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice, a ver, ustedes tienen el derecho al agua. Es un derecho fundamental que está reconocido en la Constitución, pero hay que también, entender que lo que se paga aquí es el servicio. El suministro. O sea, ajá. el que vaya entubada, es correcto. Que la haya, tratado, que llegue directo a tu casa, que abras la llave, eso tiene un costo. Y esa es la razón por la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia ha sostenido básicamente que sí es factible en un momento dado que se corte el servicio del agua, pero, o mejor dicho, que se suspenda o se restrinja normalmente hasta los 50 litros. Hasta los 50 litros, cosa que no cumple el proveedor del agua. Bueno, no lo cumple. En los casos en los que no cumple, justamente para eso está el juicio de amparo. Pueden promover el juicio de amparo, ¿verdad? Sí, exactamente. Es ese juicio que tienen todos los ciudadanos, todas las personas, donde se van a defender de actos o de omisiones de la autoridad que vulneren los derechos humanos. Ok, ¿qué pasa cuando tienes un amparo y con el amparo emitido por un juez vienen esta gente y cortan el agua? Y no hacen caso de los amparos y dicen, a mí los amparos no como el viento a Juárez, y le corto el agua con el amparo la persona. ¿Qué pasa ahí? Bueno, en esos casos en donde la autoridad inobserva un auto de suspensión, en donde ya se le dijo restituye y no quiere restituir, o bien vuelve a cortar el suministro del agua, pues lo que acontece es que se le tiene que decir al juez, oye, mira juez, no está cumpliendo esta autoridad o esta concesionaria, según sea el caso, y pues el juez va a requerir el cumplimiento nuevamente. Esta persona, esta autoridad o el titular de esta concesionaria, pues se va a hacer acreedor a multas, pero también puede incurrir en un delito. Un delito de violación, pues básicamente a la suspensión. Como sucedió con un usuario que estuvo aquí con nosotros en el programa, que con 2 amparos le cortaron el agua. En el segundo amparo volvieron a cortar el agua. ¿Ya eso es un delito? Sí, siempre y cuando esté, hay que ver cada caso concreto. Ajá. Pero, por ejemplo, si ya se concedió una suspensión o se emitió una sentencia en la que se le dijo reinstala, tendría que verse, el caso muy particular. Uh-huh. Si hay una suspensión y la autoridad vuelve a cortar el agua y no está atendiendo, ahí sí puede incurrir en delito la autoridad. Ok. Sí. ¿Y qué delito podríamos decir que es que es un delito que está previsto en la ley de amparo por inobservar o por falta de acatamiento a la suspensión del acto reclamado. Es del acto reclamado, ¿verdad? Exactamente. Bueno, volviendo con la ley de amparo, aquí tengo alguna información de la nueva ley de amparo que dice, se limita la suspensión del acto reclamado si afecta el interés público. ¿A qué se refiere eso?
Bueno, básicamente recordemos que en el sexenio pasado hubo distintas obras, por ejemplo, las relativas al Tren Maya, cuestiones como la entrega de los libros de texto, entre otras cosas. Y bueno, en distintos estados que eran como de oposición, en muchos lugares esos gobiernos locales se negaban a entregar los libros de texto, bajo el argumento de que traían un tema de adoctrinamiento, entre otras cosas. Correcto. Entonces, el interés social, ¿a qué se refiere? En palabras muy sencillas para el auditorio, pues implica básicamente que cuestiones en donde la sociedad está interesada en que, digamos, que no se afecte a la colectividad, ¿sí? Temas, por ejemplo, de interés público son todo lo relativo a seguridad nacional, seguridad interna, interior, entre otras cosas. O sea, todo lo relativo a salud, salubridad, todos esos temas, la ley de amparo lo que hace ahora es establecer un requisito en el que los jueces y las juezas federales no podrán otorgar las suspensiones cuando se vulneren o se puedan afectar esos temas. Pero bueno, por lo que estoy entendiendo aquí, a ver, yo como padre de familia no estoy de acuerdo con el adoctrinamiento de esos libros para mi hijo y yo no quiero que le den ese tipo de educación, entonces yo ya no voy a poder ampararme para que a mi hijo no les den ese tipo de educación, por lo que estoy entendiendo aquí, porque estoy afectando según un interés público, ¿es correcto? Un interés público, sí. Bueno, recordemos que para que se expidan estos libros tienen que pasar por un proceso de revisión y se entiende que ese proceso de revisión, de donde verifican si las cosas están de una manera o de otra, pues respetan parámetros mínimos pues digamos, de educación, de que estén bien las cosas, en palabras muy sencillas. Entonces, cuando una persona digamos, va a promover un juicio de amparo, lo que ahora dice la ley de amparo y que recoge de la Constitución es que ya no se va a poder otorgar un amparo con un efecto general. Esto es, con anterioridad, podían las partes promover un amparo y decir, ¿sabes qué? Que no se entreguen los libros de texto a toda la colectividad. Ahorita ya eso ya no es posible porque desde la Constitución política y en la ley de amparo ya se establece que en ningún momento se va a otorgar ni un amparo ni una suspensión con un efecto general. ¿Sí? Particular sí. Particular sí podría ser factible. Particular sí podría ser factible. Sería factible. Ok, voy entendiendo. Las sentencias solo beneficiarán a quien promueve el amparo. Que justamente eso tiene relación, guarda relación con ese tema, porque con anterioridad sí podían, digamos, paralizar determinada norma con un efecto mayor. Por decirlo, del Tren Maya, que se quejaron de que estaban tirando árboles y estaban destrozando lugares emblemáticos, ecológicos, y hubo un grupo que se quiso amparar para que no lo hicieran. Con esta nueva ley ya no se va a poder. Habría que analizarlo caso por caso, sin embargo, ahora se establecen mayores requisitos. Mayores requisitos. Mayores requisitos. Se exige demostrar una afectación real para acreditar interés legítimo, lo que está diciendo, ¿verdad? Exactamente. Lo que pasa es que aquí hay un tema, por ejemplo, hay que distinguir lo que es un interés jurídico y lo que es un interés legítimo. El interés jurídico es que a ti te afecte de manera directa. Un famoso derecho subjetivo que te va a afectar en lo individual, digamos, si te detienen, bueno, pues me estás privando de mi libertad. ¿Qué pasa con el interés legítimo? Vamos a ponerlo, hay un lugar en donde están los niños y cerca está un campo deportivo, y que la autoridad venga y derribe todos los árboles que están ahí y que elimine esas canchas donde están jugando los niños. Ahí, digamos, ni los niños ni uno como padre es el que tiene el derecho sobre el terreno de manera directa, pero sí te va a afectar si la autoridad hace eso, tala los árboles y quita la cancha deportiva. En esos casos estamos hablando de un interés legítimo, que es lo que ya se aborda de manera más particular en la ley de amparo. Sí, o sea, tendría yo que demostrarlo, que me está afectando legítimamente, ¿no? Sí. Para que se amplían los plazos procesales de 60 a 90 días. ¿Qué significa eso? Bueno, con anterioridad, un juicio de amparo
Tarda según sea el caso, pero una vez que se integra el asunto, el juez puede dictar, bueno, debería en puridad de dictar la sentencia el mismo día que se integra el asunto, cuando llega a la audiencia constitucional. Pero cuando ahí dice que se amplía de 60 a 90 días es porque en la iniciativa que presentó la Presidenta de la República decía que un juez no puede demorar más de 60 días en el dictado de la sentencia. Y ahora, ya como quedó en la reforma final, ese plazo se extendió a 90 días. ¿Por qué? Reconociendo sobre todo la carga de trabajo que tienen los tribunales y los juzgados. Son las sentencias, hablando de las sentencias. Para el dictado de la sentencia, ahora se tendrán hasta 90 días. Sí. Supongamos las sentencias que están pendientes contra Grupo Más, se pueden ampliar hasta 90 días. Hasta 90 días. Una vez que ya se integró todo el asunto, se tendrán hasta 90 días para resolver. ¿Antes eran por 60 días nada más? Antes no establecía la ley. No había un plazo. No había un plazo. Y se entendía que se debía dictar el día de la audiencia, pero en la práctica sí se llevaban los 3 meses, ¿no? Permite. Ahora digamos que la ley ya lo reconoce de manera expresa. Se permite el juicio en línea con medios digitales. Es correcto. ¿Es lo que estamos viendo ahora en las redes? Sí. Que ya se ven ahí los juicios. Sí, o sea, lo que pasa es que ahorita en redes sociales están subiendo partes de las audiencias que se están llevando por algunos jueces o juezas nuevas. Sí. O magistrados o magistradas que ya están ahí. Pero el tema del juicio en línea es una manera de ahorrar, por ejemplo, en costos de papel, entre otras cosas. Entonces ya se permite que las partes puedan promover a través en línea. En línea, sí. Ok. Esto me parece algo, ¿cómo le podría decir? Ideológico, porque bueno, porque dice se incorpora el lenguaje incluyente. ¿Qué es el lenguaje incluyente? Pues a ver, dígame. Que anteriormente, si uno abría la ley de amparo, decía el juez de distrito deberá hacer esto, el magistrado de distrito, de circuito, el ministro, y no hacían referencia a las mujeres. Entonces ahorita ya no dice el juez, o sea, redactado en masculino, sino que dice la persona juzgadora. Y por persona juzgadora se entiende el hombre, la mujer, etcétera, que desempeña el cargo de juez, magistrado o ministro de la Suprema Corte. No es lo mismo como también que vemos que yo no soy experto en lenguaje, pero los expertos dicen que lo correcto es decir presidente en lugar de decir presidenta, como dice esta mandataria que dice presidenta con A. Yo le puedo decir presidente Claudia Sheinbaum y no hay ningún problema. ¿Sí? Que hay que decirle ahora presidenta, porque me parece que eso es como más ideológico en ese sentido. No sé si también aquí pareciera algo parecido o no. ¿O es correcto como está diciendo usted? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, si abrimos el diccionario de la Real Academia de la Lengua, ahí dice presidenta, o sea, hace esa referencia a presidente o presidenta, según sea el caso. Según sea el caso, ¿no? Ajá, porque el lenguaje, digamos, va evolucionando. Y aquí, para evitar ese tipo de cuestiones, para digamos, mucha gente decía, es que se invisibiliza el trabajo de las mujeres, porque todo se habla como en masculino. Entonces ya dijeron, pues para ni uno ni otro vamos a ponerle persona juzgadora, o sea, porque al final de cuentas todos somos personas. Pero es como lo mismo de alumnos. Cuando digo alumnos son niños y niñas. No tengo que decir niños y niñas, sino alumnos, ¿no? O sea, se entiende, ¿no? Sí, eso es lo mismo que decía Vargas Llosa, ¿no? O sea, pues sí. Sí, digo, la realidad es un tema. O sea, ahora falta que nada más puedan, pues, también al rato digan todes y... No, ahí decía, y bien lo puntualizaba Vargas Llosa, ¿no? De este tema de que, pues, no estaba para nada. Dijo Vargas Llosa, acuérdense que o sea, con todo respeto, dice, se refuerzan las sanciones a autoridades que incumplan. Justamente a propósito del tema que comentaba hace unos momentos, pues en la ley de amparo se han incrementado las multas. Por ejemplo, si una autoridad no cumple, anteriormente eran aproximadamente 13,000 pesos porque no cumplían con un requerimiento. Ahorita ya se aumentaron y alrededor andan por ahí de 26,000 pesos. O sea, cada requerimiento, por ahí me comentaba una persona que en otro lugar estaba una presidenta de lo que antes era una junta de conciliación
y arbitraje, que de tantas multas ya llevaba 3 millones de pesos en multas. No me diga. ¿No? Porque, bueno, y lo que decía esta presidenta de la Junta de Conciliación es que tengo muchísimo trabajo, estoy rebasada en juicios, no obstante, pues había muchos amparos y como no cumplía, ya le habían impuesto todas esas multas, ¿no? Que en total sumaban casi 3 millones de pesos. Imagínense. Esto es como dicen, yo escuchaba a unos abogados que decían que ahora sí se podrían, a una autoridad, que había un órgano que los iba ¿cómo se llama? A sancionar, disciplinar, ¿no? Y que si no hacía su trabajo o era una sentencia media rara, así que tuviera sospechas, que los podrían sancionar. ¿Es cierto? ¿Sí se puede? Sí, sí. De hecho, anteriormente ese trabajo recaía en lo que era el Consejo de la Judicatura Federal. Ajá. Y ahora se llama Tribunal de Disciplina Judicial. Tribunal de Disciplina Judicial. Ese tribunal está integrado por 5 personas y pues básicamente ellos se encargan de eso, de revisar una actuación que se vea notoriamente irregular. No todas las actuaciones pueden ser irregulares, vaya, porque también muchas personas han entendido de manera incorrecta este camino. En ese camino, por ejemplo, son para cuestiones donde se vean temas de corrupción, temas de notoria ineptitud, vaya. Pero hay muchas personas que dicen, ¿sabes qué? Me desecharon la demanda. Me voy al Tribunal de Disciplina. Okay. No puede ser así, porque al final de cuentas esto colapsaría el sistema. ¿Cuántos órganos jurisdiccionales hay en todo el país? Okay. ¿No? Y al final de cuentas, recuerde que siempre hay 2 partes que se están peleando, de un lado uno y de un lado el otro, y si siempre no es factible que un juez, que un magistrado, un ministro o ministra le dé la razón a los 2. Siempre va a haber uno que va a perder y no todas esas decisiones pues van a estar erróneas. Pero si hay algún actuar irregular por parte de un servidor público, no necesariamente un juez o una jueza, puede ser desde un oficial administrativo, un actuario, la persona que no le recibe los documentos o que se conduce mal o que se pone a pedir dinero. Ahí hay la manera de denunciarlo y de esos asuntos va a conocer un tribunal, ese Tribunal de Disciplina Judicial. Pero ese tribunal me imagino que va a evaluar si la demanda es correcta, ¿verdad? Porque como dice usted, no puede darle causa a todo el mundo que quiera ya, porque ya no me fue favorable a mí la demanda, ya voy a acusar al juez Bautista porque no me favoreció, ¿no? Así es. Sí, es correcto, ¿verdad? Es correcto. Perfecto. Y otra cosa, a ver, dice aquí, la reforma no tendrá efectos retroactivos que perjudiquen derechos adquiridos, pero surgen dudas sobre la ilimitación o no del medio de defensa frente a los abusos del poder. ¿Cómo ve usted eso? Este es un tema dicen muy que denso. no, que según le iban a quitar la retroactividad y dicen otros que no es cierto, que no se la quitaron. Este es un tema muy denso, muy interesante, ha generado muchísimo debate en redes sociales. Y hacen referencia al artículo 3º transitorio. Normalmente esos artículos 3º transitorios o estos artículos transitorios lo que hacen es establecer desde cuándo va a ser aplicable una ley. Y la presidenta de la República lo que hizo fue mandar su iniciativa y ahí establecía una redacción normal como cualquier otra ley que decía esta ley iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Y normalmente, en la mayoría de las leyes, se dice, a ver, si el juicio es nuevo, bueno, vas a continuar con las disposiciones posteriores. Pero si el juicio es anterior, bueno, cíñete a las disposiciones anteriores a cuando estaba vigente ese juicio. Ahora, ¿qué se hizo? Al final se modificó ese artículo 3º transitorio y se dijo de manera expresa que al tratarse de una ley procesal, las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos a las partes se iban a regir por disposiciones legales vigentes al inicio de sus procedimientos, pero que las actuaciones nuevas se iban a regir ya con la nueva ley. Entonces, por eso muchas personas constitucionalistas incluso dicen, es que ese artículo es inconstitucional. Y es inconstitucional porque va en contra de lo que dice nuestro artículo 14 del Pacto Federal. ¿Y qué nos dice ese artículo? Que nos debemos regir por leyes expedidas con anterioridad al hecho. Entonces, muchas personas dicen que esta redacción
pues no es la mejor, o bien que pues va a lesionar derechos de personas a las que ya se les concedió, por ejemplo, una suspensión o un amparo. Pero aquí entra la operatividad de los jueces, de las juezas, magistrados y ministros, pues para darle su justo entendimiento a este artículo. O sea, entonces quedaría a criterio de los jueces esto. Al final de cuentas, la aplicabilidad de la ley, esto de hecho va a ir dando ciertos dolores de cabeza, si así lo queremos ver, para muchas personas. Hay quienes dicen, ¿sabes qué? Los asuntos nuevos los voy a tramitar con la ley ya reformada y los anteriores a como estaba desde antes. Mucha gente así está pensando, pero en términos de lo que dice la ley, ahora hay que ver caso por caso. Pero sí es un, Es un tema que ¿verdad? Está en el centro del debate. Sí. Hay mucha gente que dice que es una pésima redacción de esta norma y otros que dicen, no, ¿sabes qué? Para mí es muy clara, ¿no? Entonces, justamente eso pasa en materia jurídica, que uno tiene cierta visión de cómo se debe interpretar un artículo, otro órgano jurisdiccional piensa de manera distinta y al final de cuentas, pues quien va a decidir ya en definitiva va a ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, el tema de los créditos fiscales para los que estamos en el SAT, que dicen que ahora se pusieron ya más difíciles, según dicen que ya cuando tiene uno un crédito fiscal, pues ya no va a haber amparos, que la autoridad puede empezar a vender mis bienes, si es que tengo, y hasta lo último puede resolver que pues se equivocó. Y es cierto eso. A ver, ¿cómo está el asunto de los créditos fiscales para las personas que somos parte del SAT? Para los que no, pues a lo mejor no les preocupa. Pero los pequeños, nosotros que somos minis pyme, una mini pyme, las medianas, pues yo creo que viene el problema, porque los grandes tienen despachos de abogados, tienen recursos, pero nosotros no, y no sabemos de leyes y todo esto. ¿Qué sucede ahí con los créditos fiscales? Bueno, tratándose de los créditos fiscales, hay que verlo caso por caso. Caso por caso, ok. Caso por caso, porque, por ejemplo, lo que dice la reforma ahorita es que en asuntos que ya hayan sido concluidos, vaya, porque hay muchas personas que ya fueron escuchados en un juicio, que ya perdieron, que ya se les fincó un crédito fiscal, no estuvieron de acuerdo con ese crédito fiscal, lo combatieron y luego empiezan a promover, digamos, demandas de amparo para paralizar las cosas. Caso Salinas, Ricardo Salinas Pliego. Vamos a hablar de, ¿no? Vamos a poner, ¿no? Ese es un caso emblemático, ¿no? Ese es un caso emblemático que incluso está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay varios asuntos que tiene, porque en el caso de esta persona, pues recordemos que sus empresas están obligadas a pagar de manera anual. Incluso conforme a la Constitución, todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir en la medida de nuestras posibilidades al gasto público. Entonces, en el caso de este personaje, pues lo que hizo fue promover ya distintos medios de defensa. Ha perdido en varias instancias, pero lo último que tiene es en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ya están por resolverse algunos asuntos ahí. Ahora, para las personas... Para los pequeños, los pequeños. No, aquí es importante destacar que todas las personas tienen que estar, digamos, deben ser oídas y vencidas antes de que se les prive de su propiedad, de sus posesiones y de sus derechos. El hecho de que esté un crédito fiscal no implica que nosotros no nos podamos defender, pero hay que ser realistas. O sea, la defensa en materia fiscal tiene un mayor costo. Sí. Esa es una realidad. Y lo que dice la ley ahorita va muy orientada a esta reforma de que, a ver, tú garantiza y defiéndete. Es correcto. Si no garantizas, pues te van a ejecutar. ¿Sí? Ese es el detalle con esto que está pasando. Pero bueno, al final de cuentas, digamos que tanto en la ley anterior como en esta, se establecía esa circunstancia. Lo que pasa es que ahorita ya se hace de manera más expresa, más directa, que en ciertos casos
no va a ser factible que se suspenda, digamos, la ejecución de un crédito fiscal si no se Es garantiza. correcto, que no se suspenda, ¿verdad? Exactamente. Pues está, bueno, para los abogados son los que van a estar, pues, más metidos en esto, porque hay algunas cuestiones, como está usted comentando, juez, que todavía están ahí, ¿no? Así es. Y que deben de ir poco a poco, pues, resolviéndose, ¿no? Sí, sí, sí. Pero adicionalmente hay un tema muy importante que está en la ley. Miren, yo luego hago referencia a que pareciera que hay dos Méxicos. Lo que es toda la región centro-sur y la región centro-norte, tratándose de delitos de alto impacto, como por ejemplo homicidio, secuestro, violación y toda esta serie de delitos que están previstos en el artículo 19 de la Constitución. Ahora, con la reforma ya se establece que, digamos, las suspensiones de los jueces solamente van a servirles para que estas personas permanezcan en el lugar de su reclusión. O sea, ya no es factible como se venía haciendo antes, por ejemplo, en todo lo que era Ciudad de México para arriba, toda la zona norte, que ahí los jueces, por virtud de una jurisprudencia que les rige a ellos en esa zona, pues lo que hacían era decir, en esos casos donde son personas detenidas por esa clase de delitos, ¿sabes qué? No los metas a la cárcel de manera automática, si así lo queremos ver, sino que te atribuyen estos hechos, pero tienes un principio de presunción de inocencia. Entonces lo que vamos a hacer es, así lo establecían estos jueces en México, por ejemplo, en Ciudad de México, es que el Ministerio Público debata si debes o no enfrentar tu proceso en libertad o en prisión. Y ahorita la ley ya les dice, no va a ser posible eso. Simplemente en prisión van a estar detenidos. Entonces ya está peor, ¿no? Sí, está peor esto. Digamos que para nosotros que estamos en la región centro-sur, que es Puebla, Jalisco, Veracruz, todo hacia abajo, hacia Chiapas, simplemente la jurisprudencia que a nosotros nos regía era que no era factible hacer eso. Recordemos que México tiene una condena por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y que ha dicho que esta prisión preventiva oficiosa pues es inconvencional. Es correcto. Entonces, por eso es que los magistrados que estaban en un pleno regional en la región centro-norte, que es Ciudad de México para arriba, Sinaloa, Sonora, todo esto, es que habían dicho, pues si ya una Corte Interamericana ya dice que ese artículo es inconvencional, no la apliques así. Pero bueno. Pero ahorita ya se uniformó y se tiene que aplicar en todo el país. Exactamente. Para allá va para allá va el asunto. Pues quisiera volver a tocar el tema del agua para terminar ya casi. Entonces hay esperanza de que estas sentencias que están ahí en los juzgados avancen para la gente que nos ve y que tiene todavía, que ya hay muchas cosas que se han dado y que ya a veces dices, pues ya no sé en qué creer porque se había dicho aquí que según ya se iban, que ya estaba todo resuelto y pues la verdad ya no sé qué decir sobre ese punto, pero usted como juez, esas sentencias que están ahí, ¿hay esperanza de que salgan y que haya algún tipo de fallo a favor del pueblo de Veracruz? Definitivamente, o sea, las sentencias están para cumplirse. Si no, pues uno las pegaría nada más ahí en la puerta de su casa y no servirían para nada. Las sentencias deben cumplirse, deben observarse. Si ya un juez federal, digamos, emitió una sentencia en la que dijo que tal actuación por parte de las concesionarias del agua o de cualquier otra autoridad es ilegal, pues ese acto debe anularse, debe echarse abajo. Y digamos que aquí se va a beneficiar única y exclusivamente a la persona que promovió ese juicio. Nada más. Ya no a la ciudadanía. Sí, o sea, a la ciudadanía que va y ejerce sus derechos de manera ordenada, sí. Pero digo, supongo, hay, por decir, las sentencias que hay contra el que suministra el agua, la empresa, sentencias judiciales. Sí.
que podrían hacer que se le quitara la concesión, esas sentencias, dependiendo del caso, porque no los conoce usted, no los conoce. Exactamente, ¿no? yo no tengo, digamos, Así como que es. conocimiento de todo, los ¿no? asuntos, Pero efectivamente, o sea, hay un procedimiento que se debe seguir. Ese procedimiento implica que si la autoridad o la concesionaria no cumple, se le tiene que multar. Y si no, y si sigue sin cumplir, se le requiere al superior jerárquico, en algunos casos, dependiendo de la autoridad, y en un momento dado hasta se le puede consignar ante la misma Fiscalía General de la República, si es factible todo ese procedimiento. No son procedimientos tan rápidos, pero al final de cuentas las sentencias están para cumplirse. Sí, porque hay dos casos que están pendientes, que uno sabemos, ya estuvo aquí con el licenciado Ricardo Morales Carrasco, el otro quedó ahí, no lo sé. ¿Qué pasó con el otro? La verdad, ya no supimos, ya ahí se quedó. Entonces, por eso le pregunto, pero pues usted no es el juez indicado porque no lleva los casos, no tiene usted la información, pero pues ahí están y el asunto pues solamente, pues ahora hay que esperar hasta el 2 de enero para el asunto de la nueva administración del Ayuntamiento de Veracruz, que inicie un proceso para quitarle la concesión ya el Cabildo, pero pues esas sentencias pues están ahí y pues esperemos que en algún momento salgan. ¿Cuánto tiempo dice usted que pueden tardar ya unas... ahorita con tanto trabajo decían que estos nuevos jueces que llegaron ya sacan el trabajo, anteriormente salía más rápido, ahora ya se ha alentado todo esto y que ahora van a tardar más los casos, ¿no? Lo que pasa es que ahorita hay un proceso de transición. Están llegando nuevas personas juzgadoras a los órganos jurisdiccionales y recordemos que también hubo un paro de labores en el Poder Judicial de la Federación. Entonces, digamos que hay más trabajo acumulado que lo que normalmente lo que hay. De lo que normalmente se afrontaba. Ahorita hay mucho más trabajo. Entonces, en esa medida es como van a ir saliendo los asuntos, pero justamente lo que hace esta reforma es decir, ¿sabes qué? Tienes 90 días para sacar esos asuntos, esas sentencias. Y luego inician estos procedimientos de ejecución que no son tan sencillos como en apariencia lo establece la ley, porque pues se tienen que seguir una serie de pasos. Y además que las autoridades también pueden estar diciendo, a ver, no estoy de acuerdo, te impugno, se va al tribunal colegiado de circuito, entre otras cosas. Bueno, dice usted 90 días, a ver, entonces del caso que le estoy hablando, que estaba en el sexto y fue analizado por unos jueces y después lo regresó al sexto y en el sexto está y se quedó, entonces son 90 días que tiene que cumplirse máximo. No, lo que pasa, entiendo aquí, no tengo todos los datos, o sea, de hecho no tengo los datos, pero en términos generales, ¿qué es lo que pasa? O sea, se integra el asunto y una vez que se integra, que ya está, digamos, ya se escuchó a la autoridad, ya la propia parte quejosa alegó, pues se va a tener que celebrar una audiencia. Esa audiencia constitucional implica que se dicte una sentencia. Y para dictar la sentencia, el juez o la jueza tiene hasta 90 días para dictarla. Pero en el caso que usted me está diciendo, concretamente entiendo que ya hay una sentencia que ya está ordenando, pues básicamente que esta concesionaria, este grupo específico que otorga el suministro del agua, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer en este caso que usted me está diciendo? Presentar un certificado del agua. Ok, bueno, pues tendrá que gestionarlo. La ley normalmente para estos efectos dice que tendrán 15 días. Entonces normalmente se le tiene que dar 15 días a estos grupos para efectos de que realicen los trámites. Pero como los trámites, digamos, están sujetos a que sean aprobados por otras autoridades, se tiene que incorporar a las otras autoridades para que verifiquen tal o cual situación. Una vez que se lleve a cabo todo ese trámite, bueno, se podrán imponer las multas respectivas o no. Y en un momento dado sí es factible que si no cumplen, pues el asunto ya no le corresponda al juez, sino que el juez lo mande a un tribunal colegiado de circuito, donde en un momento dado, si fuera cualquier autoridad, lo que se hace es pues iniciar un procedimiento que se llama inejecución. Y en ese sentido, pues
además de que se revisa cómo va el trámite que hizo el juez, se puede presentar un proyecto para destituir al servidor público. Pero en el caso de las concesionarias del agua es diverso, porque estamos hablando de empresas particulares. Así es. ¿no? Entonces, eso es lo que hace un poco más, digamos, complejo el asunto. Entiendo entonces, según lo que usted me está diciendo, porque insisto, no tengo conocimiento de ese asunto en particular, pero que el juez ya dictó esa sentencia, ya requirió a estas concesionarias y que como no hicieron caso, mandó el asunto a un tribunal colegiado de circuito, y ese tribunal colegiado de circuito revisó el proceso llevado a cabo por ese juez, vio que no estaba de manera adecuada. Correcto, ¿no? Lo regresó. Y lo regresa para llevar ese... Que lo corrigieran, ¿no? Sí, claro. Pero ok. definitivamente ese procedimiento, pues las sentencias son de orden público y la ejecución de las sentencias también son de orden público. Ok. Entonces, ese procedimiento debe agotarse y después se va a decidir lo conducente. Perfecto. Ok. Pues ya para terminar sobre esta charla que usted nos ha venido a dar luz sobre este punto, entonces esta ley de amparo desde mi punto de vista como ciudadano, sin conocimiento de nada de leyes, porque pues no tengo ni nada, pero por lo que estoy viendo, pues como que beneficia más al gobierno que a los ciudadanos. No sé si me equivoque, usted es un juez y tiene su punto de vista, ¿no? Pero pues yo veo así algunas cuestiones así que como que están inclinadas más al gobierno que a nosotros los ciudadanos, pero bueno, eso ya será cuestión de los jueces, de los abogados, ellos van a determinar qué va a pasar en cada caso específico, ¿verdad? ¿Sí? Es correcto, o sea, la ley de amparo tiene un diseño muy particular ahorita, pero al final de cuentas se enmarca en lo que es el juicio de amparo, y el juicio de amparo es el medio por excelencia a través del cual se van a, lo van a emplear las personas para defenderse de los actos de autoridad. Ahorita sí lo que está exigiendo es mayores argumentos, mayores pruebas. Entonces esa es la parte, digamos, que mucha gente lo ve como negativa de la reforma. ¿sí? Pero aquí el punto es que para todos los operadores jurídicos, para todos los abogados, pues tendrán que explorar ahorita la nueva regulación y aportar mayores elementos de prueba y mejores argumentos. No podemos ser catastróficos, ¿verdad? En este momento con decir que que ya con esta ley pues se acaba el amparo y todo esto, tampoco irnos al extremo, ¿verdad? No, definitivamente seguimos teniendo nuestros derechos que están en nuestra Constitución. Y esto es una ley secundaria. Entonces, la ley de amparo es una ley que solamente reglamenta ese procedimiento, pero nuestros derechos están en la Constitución. Siguen. Exactamente. Okay. ¿Cómo los vamos a hacer, valer? Ahí tenemos que estudiar más. Y tenemos que aportar mejores argumentos, mejores pruebas para decirle a los jueces, hey, mira, aquí está, yo tengo mi derecho y tengo esto para demostrarlo. Entonces, esa parte de catastrófica yo creo que no va, ¿no? Bueno, pues ya nos ha ilustrado y nos ha pues dado un poco más de confianza de que pues bueno, no está tan, como se dice en algunos puntos, que pues esto nos va a llevar a algo pues muy catastrófico, como decía yo, sino que, como dices tú, una ley secundaria que solamente los abogados van a tener que ver todos los recovecos, ¿verdad? Y todo esto, y los jueces también determinar, y pues bueno, pues ya será con el paso del tiempo que pues se vaya ya diluyendo todas las dudas que tengamos, pero también como ciudadanos de a pie que no conocemos esto, pues a nosotros sí se nos hace difícil porque pues no conocemos de leyes. No tenemos que contratar un abogado, ¿verdad? Exactamente. Tenemos que gastar, esa es la cuestión, ¿verdad? Exactamente, pero una mera recomendación para todas aquellas personas que no tengan los recursos, pueden acudir a la Defensoría Pública Federal, y ahí hay servidores públicos de excelencia que están muy avesados en estos temas, que además están obligados por ley a capacitarse
y personas que no cuentan con los recursos económicos para hacer frente o para pagar un abogado o un gran despacho, pues pueden acudir ahí. Y me refiero a cuestiones desde temas como el que me comentaba ahorita, de la atención médica, cuestiones de agua, entre otras cosas, o cuestiones donde sufren violencia. Divorcios, mujeres, ¿también? Y entre otras cosas, sí. ¿Sí? Los divorcios, digamos. No, porque eso es otra cuestión. Sí, es cierto. En el fuero común. Tiene razón. Sí, en la justicia local. Ajá, sí. Pero en el fuero federal está esa institución que es la Defensoría Pública. ¿Y dónde la encuentro yo? Por si yo tengo un problema y quiero un defensor público, ¿a dónde tengo que acudir? ¿En qué oficina? Hay unas oficinas que están en Habaneras. ¿Ahí donde está el Poder Judicial? Sí. ¿Ahí? Sí, exactamente. De hecho, pertenece al Poder Judicial okay. de la Federación, esa Defensoría Pública Federal. Y están ¿cómo se llama este lugar? Habaneras, ¿no? Sí, en Habaneras, ¿no? Sí, en Habaneras. Ahí, por Farolitos. Estaba yo confundiendo. Está por los Farolitos. Exactamente. Ok. Y ahí ahí llego y me presento y digo, quiero un defensor de oficio, ¿no? Exactamente. Y este es mi caso y él me tiene que llevar mi caso. Lo tiene que atender, lo tiene que escuchar, todo respetuoso, y no le debe cobrar ni un centavo. Ni un solo peso. No, pues qué buen dato me está dando, porque a veces no tenemos recursos para contratar un abogado, ¿no? Justamente es eso, ¿no? La idea es que la justicia se dé a todos, se imparta a todos, pero hay una limitante que es justo esto, el tema de contratar a mejores abogados, pues digamos, los más capacitados luego cobran bastante. Bueno, sí, porque pues es lógico, ¿no? O sea, son buenos, ¿no? Y todo. Pero bueno, cuando hay recursos, pues contrate usted un buen abogado. Si tiene usted recursos, contrate usted un buen abogado. Si no tiene recursos, ya está viendo que hay un lugar donde puede ir en Habaneras. ¿Sí? Ahí por los Farolitos, ahí le otorgan un abogado de oficio. Exactamente. Y usted puede defenderse también sin ningún costo. Así que bueno, pues qué buen dato nos da juez. Y pues la verdad es grato que estuviera aquí con nosotros, porque ya pues nos dio más luz sobre este punto. Y felicidades, porque pues sigue usted ahí colaborando en el Poder Judicial, ¿verdad? De la Federación. ¿Cómo ve usted, ya para terminar cómo ve usted el nuevo sistema judicial del país? Bueno, estamos en un proceso de transformación, es un tema de ajustes desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados, los jueces de distrito y también la justicia local. Yo creo que derivado de estas elecciones, pues las personas pues van conociendo de manera más directa a quiénes son sus jueces, magistrados y ministros, y también se les puede exigir más. Ajá. O sea, ya está digamos, como dicen, en el ojo del huracán. Y está el sistema ¿cómo se llama? El de órgano para, ¿cómo dijo usted? El Tribunal de Disciplina. El Tribunal de Disciplina. Exacto. O sea que si tiene usted una regularidad que valga la pena, ¿verdad? Que tenga usted los elementos, puede usted hacer una denuncia en el Tribunal de Disciplina contra un funcionario público, Exacto. Eso es lo nuevo que hay, ¿verdad? También, ¿va? Es correcto, sí. Bueno, pues ahí está el asunto para todos ustedes. Pues algo más, juez, antes de que despedirnos esta tarde, algo que quiera despedirle con la gente que nos está viendo. Gracias a todos los que están conectados. Más que nada darles el agradecimiento a ti y a todo tu auditorio, y recordarles que confíen en el Poder Judicial de la Federación. Estamos para servir y que hagan uso de sus derechos, que acudan, que promuevan los juicios de amparo, y al final de cuentas la justicia tiene que ser para todos. Pues muchas gracias y síganse amparando contra el Grupo Más. Hablando de amparos, síganse amparando contra el Grupo Más. Están dando amparos allá en el Poder Judicial. Ya hay varios, están saliendo amparos. Afortunadamente hay jueces que llegaron nuevos y están sorprendiendo porque están dando amparos a favor de la ciudadanía en contra del Grupo Más. Así que no se deje, ampárese y pues tome conciencia de la justicia en este tiempo. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en nuestra próxima emisión aquí en TV News. Recuerde que pues siempre estamos aquí con las tendencias actuales, que son las noticias. Nos vemos pronto. Hasta luego.